Mila esker, Aitziber. Gaur, Euskal Sozialistok zor bat kitatu nahi dugu bi pertsonekin, Juan Carlos Iturri eta Clemente Briñas. Errepublikako zinegotziak, gerran Gernikan fusilatutako bi pertsona bakarrak, eta biak sozialistak. Gaur, gure historian ahaztutako zati bat berreskuratu nahi dugu, eta hilketarekin ukatu zieten ohore guztiarekin egin nahi dugu. Los socialistas queremos homenajear hoy a Juan Carlos Iturri y Clemente Briñas, dos socialistas comprometidos con la democracia y con la República. Dos supervivientes del bombardeo de Guernica que vinieron a Bilbao antes de la entrada de los nacionales y que una vez aquí fueron detenidos, encarcelados y torturados en la ya desaparecida cárcel de Larrínaga, por donde, por cierto, pasaron figuras del socialismo y de la lucha por la democracia. Un tribunal militar los condenó a muerte por unos delitos que no cometieron y las penas se cumplieron en una tapia del cementerio de Derio, apenas unas semanas después de su captura, el 21 de julio y el 3 de agosto, respectivamente. Allí terminó su vida, así terminó su historia, pero nosotros no queremos borrar su recuerdo y precisamente por haber sido una historia desconocida para gran parte de la sociedad, los socialistas vascos queremos recordarlos hoy con toda la solemnidad que merecen. Ez dugu ahaztu nahi, haien bizitzak ahaztezinak izan zirelako. Juan Carlos Iturri gizon oso ezaguna zen Gernikan eta Busturialdea osoan, gobernu ordezkaria eta diputazioko funtzionarioa. Adimen handiko gizona, euskalduna eta politikari sutsua. Chato Echaniz, auténtico alma mater de la memoria histórica en Guernica y que hoy está con nosotros, entrevistó hace unos años a Ramón Rubial para elaborar un libro sobre la guerra y le preguntó por los socialistas que defendieron la República en la comarca de Busturialdea. Rubial lo miró fijamente y le dijo: «Tuvimos allí un dirigente enorme y eficaz, muy inteligente, un gran comunicador para mítines». Ramón Rubial no le habló de otros guerniqueses como Juanito Guerricabeitia, Félix el Chino o Setién, no. 60 años después de su fusilamiento, al que recordaba con gran cariño era a Juan Carlos Iturri, y eso dice mucho de su figura y de su legado. Como lo dice de nuestro segundo homenajeado, Clemente Briñas. Por motivos personales, sus familiares no nos han podido acompañar hoy, pero nos han transmitido su agradecimiento por este acto. El tintorero Clemente formó parte de la gestora del Ayuntamiento nombrada el 16 de abril del 31 con la proclamación de la Segunda República. Al igual que Iturri, tras el bombardeo de Guernica y antes de la entrada de los nacionales, huyó a Bilbao. Y aquí, en la Gran Vía, fue reconocido por dos vecinos de Guernica, que le detuvieron y denunciaron. Y esa es otra parte de la historia que queremos hoy recordar, la de que los denunciantes, los perseguidores, no vinieron de fuera, eran también vascos. Fueron vecinos y vecinas que se unieron a los golpistas y les ayudaron en su ofensiva. Y no fueron pocos. Euskal Sozialistok duela mende bat baino gehiago hasi zen askatasuna eta justizia sozialaren aldeko borrokaren katearen beste maila bat gara. Historian zehar prezio oso altua ordaindu dugu balio hauek defendatzeagatik. Baina katea ez da eten. Somos un eslabón más de una larga cadena de solidaridad y valores progresistas que lleva funcionando más de un siglo. Y hoy tributamos este homenaje en recuerdo de otros dos eslabones de esa larga cadena que entre todos y todas hemos hecho que llegue hasta nuestros días. Fueron dos personas que con su compromiso y sacrificio cívicos se ganaron una autoridad moral que hoy les reconocemos. Una autoridad que en Euskadi cobra cuerpo en la maquilla que queremos entregarles a sus descendientes. Y para hacerlo, pido al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, y al secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, que suban al escenario.
Egunon, jaun Andreok, lehenik eta behin omenaldi hau antolatu duzun guztuiei, eskerrik asko. Ezinbestekoa da baita, egunero datu bilkuran alegintzen zaretenei eta gure historia berreskuratzearen saiakeran ari zaretenei eskerrak ematea. Haien artean bereziki Txato Etxaniz, Iñaki Uribarrena, Denis Itxaso, baita hemen zaudeten beste guztiei. Bihotzez, eskerrik asko. Hortik aparte naiz eta errepikatu zerbait, ideia pare bat aipatu nahiko nuke bai euskaraz, bai gaztelaniaz. Hasteko, esakera mamitsu eta ezagun bat, oso ezaguna dela, gure gogoetarako. Izan zirelako, gara, garelako izango dira. Bestetik, bigarren, zea, bazen garaia memoria berreskuratzeko. Herri bat ez da ezer bere historia gabe, baina herri bat, gizakiak bezalaxe, ez da hobe izango bere erruei eta lorpenei ez badie aurrez aurre aurpegira begiratzen eta aurre ematen. Urrunago joango nitzateke, gertatutakoa, esan den bezala lehentxo, aitortu eta mundura erakutsi behar zaio. Orain arte, herri honetako miseriak eta bizipenak isilpean gorde behar izan dugu. Bada garaia argia pizteko. En primer lugar, en nombre de mi familia, quiero dar las gracias a quienes tuvieron la idea y organizaron este acto de reconocimiento y a quienes día a día se esfuerzan en recuperar nuestra historia. Gracias, eskerrik asko. Por otro lado, quiero aprovechar esta ocasión para tener presentes a todas esas personas que ahora, en estos momentos, sufren tanta injusticia, guerra y violencia. Que nuestra implicación pueda hacer menor este desgarro que, como bien sabemos, suele traspasar varias generaciones. Respecto a los Iturris, en nuestra familia siempre hemos estado orgullosos de mi abuelo, el Aichiche Juan Carlos. A pesar de los silencios vividos, hemos sabido de su implicación política y de su compromiso social. Nunca le fue indiferente el tiempo que vivía. Luchó con su vida y sus palabras por una sociedad que quería más justa. Yo particularmente aún recuerdo a una persona que alababa su oratoria en aquellos mítines de la República. Nosotros hemos construido su figura como la de una persona honesta, valiente, coherente, que incluso rechazó la posibilidad de huir cuando todo parecía perdido. En pocas palabras, hemos sabido de su decencia y poco más. Como tantos otros, sus nietos no le conocimos, pero creo que nuestros padres y madres, con su ejemplo, intentaron pasarnos el testigo, educarnos en esos mismos valores de justicia social, igualdad, solidaridad, democracia, decencia. Esta ética habla de comportarse dignamente, de mantener la cabeza erguida sin arrogancia, de ser solidarios, trabajadores honestos, consecuentes. Sus parejas, nuestras amamas, sumaron también la generosidad en el perdón y el tesón en una lucha heroica por la supervivencia de sus familias. A todos ellos y ellas, a los homenajeados, a Clemente Briñas Muga y a Juan Carlos Iturri Soroa, a sus familias, nuestro reconocimiento y nuestro más sincero agradecimiento. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta bihotzez eskerrik asko gaur ekitaldi hunkigarri eta beharrezkoa den hau honetara etortzeagatik. Eta mila esker bereziki eta bihotzez baita ere Izaskun eta Eduardo ekitaldi honetan parte hartzeagatik, zuen hitzengatik eta zuen aitonaren oroitzapenak ona ekartzeagatik, noski baietz. Benetan hunkigarria eta benetan beharrezkoa. Egin beharreko omenaldia zen hau, justizia egiteko, erreparatzeko eta oroimen hau ona gaur gure egunetara ekartzeko. Lo ha dicho Nora, hoy los socialistas vascos saldamos una deuda pendiente que teníamos con dos compañeros y con nuestra propia historia, con nuestra propia memoria.
los dos únicos fusilados de Guernica durante la guerra, 2 concejales socialistas. Lo hemos querido recordar como tales, les hemos querido recordar tal y como eran y por lo que eran, porque fue ese precisamente el motivo de su asesinato, su militancia política y su compromiso con la República. Y lo hemos querido visualizar con la entrega de la maquilla, el símbolo de la representación municipal, porque también eso nos lo arrebataron. No solo la vida, sino también un sistema democrático y de libertades que tardamos 40 años en recuperar. Y hoy les entregamos esa maquilla para restituirles en el cargo, pero también para restituir su propia dignidad, para concederles los honores que hasta ayer mismo se reservaban en basílicas y avenidas a los generales fascistas y que nosotros queremos devolver a los verdaderos héroes de la democracia, a quienes dieron la vida por su defensa. Hoy celebramos este acto para recordar que eso también pasó aquí, que eso también pasó en Euskadi, que eso también pasó entre nosotros y entre los nuestros, y que es nuestra propia obligación, la obligación de todos los demócratas, sacar del olvido a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y promover la reparación moral de quienes padecieron la persecución y la violencia por su ideología, por su militancia o por su orientación sexual. De eso va el acto que hoy celebramos. De eso van las políticas de memoria en las que estamos trabajando en Euskadi y en España desde hace años y que para los socialistas son una cuestión central. Y de ahí también la relevancia de 2 leyes, como son la de Memoria Democrática de España, aprobada en el Senado el pasado 5 de octubre, y la de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que confiamos que sea realidad en breve y fruto de un amplio consenso. Unas leyes absolutamente necesarias y deseadas por familiares y por asociaciones. Unas leyes que ponen a las víctimas en el centro como eje de la actuación política y que tienen su anclaje en los principios de memoria, justicia, reparación y no repetición. Unas leyes integrales, porque recogen todos los avances, todos los derechos y todas las políticas públicas desarrolladas a lo largo de estos años, por cierto, siempre por iniciativa socialista. Y quiero recordar aquí el impulso dado por el Gobierno de Patxi López y de la mano de la entonces consejera Idoia Mendia a la identificación de los símbolos franquistas, el rescate de los nombres de los vascos y vascas fusilados y fusiladas, los programas para devolver los restos de las personas enterradas en fosas comunes o la creación de Gogora, el primer instituto de la memoria de España. No empezamos, por tanto, de cero. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí y es nuestra obligación como representantes políticos aprovechar este marco legal y este consenso social para sentar en este país una memoria que sirva, como decía, de reparación moral a las víctimas, pero también que ayude a fomentar la pluralidad y los valores éticos y democráticos que fueron precisamente los que se negaron y pisotearon con el alzamiento fascista. Memoria historikoa elkar bizitzarako beharrezkoa da, oso. Balio etiko eta demokratiko sendoak dituen gizarte bat eraikitzeko. Baina memoria hau benetan erabilgarria izateko ondo landuta eta ondo azalduta egon behar du. Konplexua izan behar da eta ez manikeoa. Gogoratu behar da, bai, baina ondo gogoratu. Eta ez du ondo gogoratzen hiltzaileak omentzen jarraitu nahi duenak. Ez da dena nahazten duena ere. Gerra eta terrorismoa, diktadura eta demokrazia. Guzti hori batzean, testuingururik gabe, azalpenik gabe, eserrez da ikasten, eserrez da eraikiten eta eserrez da aurrera egiten. Contaba Chato, a quien le debemos agradecer el germen y la ayuda para organizar este acto, que su aitite coincidió con Juan Carlos Iturri la víspera de su detención y le dijo que escapara, que huyera, y que la respuesta de Iturri fue: Abelino, si yo no he hecho mal a nadie, si yo no tengo nada que temer, al contrario. Al día siguiente le detuvieron y ocurrió lo que tristemente ya todos sabemos. Eso
pasó aquí. Esa fue nuestra historia, porque también la historia de Juan Carlos es nuestra propia historia y es importante que la contemos. Contar también que hubo ciudadanos vascos, y no pocos, que apoyaron todo aquello, que se levantaron con Franco, no contra Franco. Tradicionalistas que ganaban en numerosos ayuntamientos de Euskadi y gobernaban. Frente a esa visión idealizada y bucólica que en ocasiones se utiliza para hablar de nuestro pasado, la verdad es que no fue una guerra de España contra Euskadi, sino una guerra del fascismo contra la democracia y contra la República. Y creo que deformar el pasado precisamente con intereses del presente no es una buena manera de homenajear a quienes dieron la vida por una causa justa y universal. Por eso es importante hacer memoria, pero sobre todo hacerlo desde la verdad, sin relatos interesados, sin visiones parciales. Es un reto democrático, conocer la verdad y deslegitimar toda razón que se haya utilizado en algún momento para matar al diferente y atentar contra la democracia y contra la pluralidad. Valores éticos sobre los que queremos sustentar la convivencia futura en nuestra sociedad y en nuestro país, y que difícilmente casan con homenajear a Millán Astray o llorar porque se quite los honores a un criminal como Queipo de Llano, como ha hecho la derecha durante los últimos días. Pero tampoco con diluir la importancia de la memoria histórica, como hacen muchas veces los nacionalistas, mezclando víctimas de la guerra y del terrorismo, de la dictadura y de la democracia, provocando un efecto absolutamente disolvente en el que se confunde todo hasta el punto de pedir a las propias víctimas que pidan perdón por el bombardeo de Guernica. No, eso no puede ser. Eso no lo vamos a permitir los socialistas, porque la memoria histórica solo será útil para la convivencia si se hace bien y si se explica bien. Si es compleja y no maniquea, hay que recordar, por supuesto que sí, pero sobre todo hay que recordar bien. Y esa es una cuestión en la que nosotros vamos a ser absolutamente inflexibles. Señala Álvarez Junco que cuando uno entiende las muchas caras de la historia, es probable que se sienta más dispuesto a convivir con otras culturas, con otras creencias y con otras posiciones políticas. Ese es otro reto que todavía hoy tenemos en este país y al que pueden contribuir las políticas de memoria que estamos impulsando, a huir del dogmatismo y avanzar en una ciudadanía más crítica, más libre y más responsable. Espero que acertemos en el camino. Eskerrik asko. Os dejo con el secretario de Estado. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis cursado para estar presente en este acto. La verdad es que para mí es un honor volver a Euskadi, a estar con el Partido Socialista de Euskadi, y yo diría que por varias razones. En primer lugar, porque el Partido Socialista de Euskadi siempre ha sido un referente del socialismo español, es decir, de los primeros momentos de la existencia del Partido Socialista a escala nacional, pero también ha sido un referente de resistencia en la lucha contra el franquismo, de resistencia en los momentos difíciles de lucha o de el zarpazo del terrorismo de ETA. Así es que muchísimas gracias por la invitación y además para mí es un honor participar en este acto, que es un acto de homenaje a las víctimas del franquismo y en este caso a Juan Carlos Iturri y a Clemente Briñas, dos concejales, como habéis dicho, de Guernica, dos concejales socialistas que fueron fusilados en el año 37 y lo único que habían hecho era defender la causa de los trabajadores, que se aumentaran los salarios a los trabajadores, que trabajaran menos horas de trabajo de 10 y de 11 horas que se hacía, y lo que habían hecho es defender unas ideas que fundamentalmente giraban en torno a lo que siempre han girado las ideas del socialismo, que son las ideas de igualdad y libertad como elementos fundamentales. Por eso los llevaron a un consejo de guerra y por eso les fusilaron.
Bueno, lo que se está haciendo hoy aquí no es otra cosa que un acto que la Ley de Memoria Democrática contempla como un deber de memoria. Tenemos el deber de memoria las instituciones, tenemos el deber de memoria los partidos políticos y tenemos un deber de memoria la sociedad con aquellas víctimas que dieron su vida, en este caso, por trabajar por los demás, como elemento fundamental. Y coincide este acto con prácticamente la puesta en vigor y la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Una ley que fundamentalmente ancla en los derechos humanos, ancla en los grandes principios del derecho internacional humanitario y que pone, como muy bien señalaba Eneco hace un momento, pone en el centro de la acción pública a las víctimas, en el centro de la acción del Estado, el Estado en su conjunto, a las víctimas. Unas víctimas, y hablamos de todas las víctimas inicialmente, pero especialmente hablamos de aquellas víctimas que fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas como rojos y rojas, ellos y sus familias, como aquí se ha puesto de relieve, y que fueron también, como se ha puesto de relieve, invisibilizadas a lo largo de todos los años de la dictadura. Porque hubo un tratamiento asimétrico de las víctimas. Las víctimas de los vencedores fueron reparadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de investigar qué es lo que había pasado. Sin embargo, las víctimas de los vencidos, las víctimas republicanas, las víctimas que fueron víctimas precisamente por defender la legalidad constitucional republicana, estos fueron, vuelvo a reiterarlo, criminalizadas, fueron estigmatizadas y fueron invisibilizadas. La ley precisamente habla de todas, pero habla fundamentalmente de aquellas que no han sido reparadas. Porque es una ley que, como decía antes, si pone en el centro de la acción pública del Estado a las víctimas, pues fundamentalmente tiene que adoptar medidas y avanzar medidas que en el año 7, que fue la gran ley de memoria democrática, porque hasta entonces no se habían hecho políticas públicas de Estado. En España empiezan a hacerse políticas públicas de Estado integrales con la ley de Rodríguez Zapatero, un socialista, como antes comentaba él. Y esa ley tiene insuficiencias y ahora pues hemos avanzado lo que en aquel momento, me lo comentaba el propio José Luis Rodríguez Zapatero, no pudieron hacer. Y lo hemos hecho también los socialistas. Hemos puesto a las víctimas en el centro y hemos avanzado toda una serie de instrumentos que evidentemente ayuden a la reparación de las víctimas. Si antes decíamos que las sentencias eran injustas e ilegítimas, en estos momentos recogemos el sentir del movimiento memorialista, el sentir de las víctimas, recogemos las recomendaciones de Naciones Unidas y las sentencias y los fallos han pasado a ser nulas. Por lo tanto, las sentencias van a ser nulas. Cuando hagamos una declaración de reconocimiento y de reparación a Juan Carlos Iturri, por ejemplo, en esa declaración ya pondremos, pasó por un consejo de guerra, lo condenaron a muerte, fue fusilado, pero esto ha sido anulado. La sentencia es nula y el tribunal que lo decretó esa sentencia o falló esa sentencia, era un tribunal ilegal. Lo mismo que se queda de relieve en el propio artículo primero de la Ley de Memoria Democrática, que la dictadura franquista no solamente se repudia y se condena, sino que se condena como un régimen ilegal. Es algo que no había aparecido hasta ahora nunca en una parte dispositiva de la ley. Esas víctimas, precisamente, son las víctimas que en estos momentos Feijóo dice que hay que olvidarse de ellas. Yo le diría a Feijóo algo que me parece de interés. Sería importante que hablara con vosotros, los descendientes de Juan Carlos Iturri, que os mire a los ojos. Que os mire a los ojos y que os diga que va a derogar la ley. Y que se lo diga a Benita, una señora de 90 años que el otro día estaba con nosotros en la exhumación de Colmenar Viejo y que decía que si no encontrábamos a su padre, que posiblemente lo encontremos, si no encontrábamos a su padre, que por lo menos en su ataúd que hubiera tierra de donde había estado su padre. O que se lo puedan decir a Fausto, que es un señor que anda buscando a su padre, que se llevaron de una fosa común, lo llevaron al Valle de Cuelgamuros
y que ahora, felizmente, vamos a entrar dentro de unos días ya en las cristas para tratar de recuperar todos esos cadáveres que los familiares nos los han pedido. Que se lo digan a Fausto, que se lo digan a Antonio Deza, que se ha constituido una asociación que dice dejadme llorar, dejadme llorar. En torno a 4.000 o 5.000 fueron fusilados y están enterrados en el cementerio de Córdoba. Que vaya Feijóo y que os mire a los ojos y que les diga que va a derogar la ley. Es una ley que, además de poner en el centro de la acción pública a las víctimas, recoge el papel de las mujeres, el papel de agencia de las mujeres en la lucha por los derechos y en las luchas por las libertades. Y esto es muy importante recogerlo porque hasta ahora la ley del año 7 no lo recogía. Y era fundamental dar un paso en este sentido, además de recoger la represión, no solamente la represión generalizada que tuvieron las mujeres y los hombres, sino también la represión específica que tienen las mujeres por ser mujeres. Y es una ley que, sin lugar a dudas, es una ley integradora. No es una ley que busque la confrontación. No es una ley que reabra heridas. Es una ley que habla de todas las víctimas. Acabamos de hacer un homenaje, el primer homenaje a las víctimas de la guerra de España y de la dictadura franquista y también del golpe de Estado. ¿Y a quién hemos invitado? ¿A quién hemos invitado a que reciban el homenaje? Hemos invitado a un sacerdote que fue fusilado en Hernani, que estaba vinculado con Aguirre, con el PNV, y que, por lo tanto, fue fusilado por los franquistas. Hemos invitado a los familiares de otro sacerdote que fue fusilado por las milicias en zona republicana, de un pueblo de Madrid. Hemos invitado a los familiares de Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez era el maestro de Azaña, un hombre krausista que procedía de la Institución Libre de Enseñanza y que fue fusilado en Paracuellos. Hemos invitado también a un familiar de Álvarez de Miranda, que fue desterrado por el franquismo a Tenerife como consecuencia del contubernio de Múnich. Y hemos invitado a familiares, incluso a protagonistas, víctimas de la guerra y de la dictadura, en un elenco amplísimo de víctimas que por primera vez recoge una ley de memoria democrática, en este caso, como la familia de Julián Grimau, pasó su familia, a Lucio Lobato, que fue el que más años estuvo en la cárcel, a Jordi Petit, que estuvo en la cárcel por ser homosexual, por ser gay, etc. Y hemos invitado, por ejemplo, también a que se subiera como víctimas a un representante de la Unión Militar Democrática, de la UMD, que, por cierto, ante el Estado Mayor apareció con su uniforme de militar, de comandante, y apenas podía andar. Pero cuando subió al escenario se puso en aire marcial para que el presidente le pudiera entregar la declaración de reconocimiento. Y por ahí ha pasado, por ejemplo, el gran maestre de la masonería, haciendo un reconocimiento a toda la represión que tuvo la masonería. Así hubo hasta 20 representantes, algunos directos y otros indirectos. Por ejemplo, un hermano del último maquis que hubo en España. ¿Por qué lo planteo y lo comento? Porque hacemos un planteamiento integrador. Hablamos de todas las víctimas. Ponemos el acento en aquellas que no han sido reparadas y que hay que hacerle muchos actos de homenaje, como estamos haciendo hoy. Pero, sin embargo, el carácter integrador pasa también por ser la ley que absolutamente más exalta el proceso de la transición y la Constitución de 1978. Es que andan por ahí algunos diciendo que estamos atacando la Constitución. No hay una ley en la vida democrática de este país que más ensalce la Constitución y que más la ponga, como se dice, en valor la Constitución de 1978. O sea, antes nos decía la escritora, decía, es que en este país no se lee. Es que todos esos que hablan no se han leído la ley. No se han leído la exposición de motivos, como muy bien se ponía de relieve hace un momento. Se ponen a hablar. O que si es la ley de Bildu, mire ustedes, la ley de Bildu, ¿qué tiene que ver? Bildu planteaba un desideratum de cosas y no fueron aceptadas de ninguna de las maneras. Y el planteamiento de las víctimas, del análisis de la disposición decimosexta, de ampliar hasta el 83, es algo que hicimos nosotros, los socialistas, junto con nuestros socios de gobierno.
y lo ampliamos nosotros. ¿Qué planteaba Bildu? Llevarlo hasta la actualidad. Todo el análisis, comisión de estudio hasta la actualidad. Pero unas víctimas que fundamentalmente son aquellas que lucharon por la consolidación de la democracia y las libertades fundamentales. No aquellas, no consideramos víctimas, aquellas que estuvieron luchando sistemáticamente para destruir la democracia. Por lo tanto, hay que sentar las cosas bien, dejarlas claras, porque si no, ha lugar a tergiversaciones que la derecha sistemáticamente está llevando a cabo. Una ley, por tanto, integradora que avanza, por ejemplo, y reconoce todo el papel del exilio republicano. Es muy importante lo del exilio republicano. Parece que bueno, vamos a estudiar ahora el exilio. Hay muchísima gente, muchísimos descendientes del exilio que necesitaban este reconocimiento. Pero también por una cuestión muy importante. Muchas veces se ha planteado que los españoles hemos estado al margen de Europa, al margen de los procesos de la construcción de la democracia europea. Y, sin embargo, este es el hilo conductor. El exilio republicano es el hilo conductor con todo lo que son los procesos de construcción de la democracia en Europa. Esta fue en España, antes se lo comentaba Eneco, la guerra de 1936-39 es una guerra de lucha entre fascismo y democracia. Aquí es el primer ensayo de lucha del fascismo en contra de la democracia y aquí ganan los fascistas. Y, sin embargo, 500.000 de españoles salen al exilio y una vez que salen del exilio, ¿qué hacen? Además de estar en los campos de internamiento, en los campos de concentración, cuando salen de esos campos se enrolan en las fuerzas guerrilleras, más de 10.000 españoles en las fuerzas guerrilleras, que liberan junto con las fuerzas de Francia del interior más de 50 departamentos que estaban controlados por departamentos franceses que estaban controlados por los nazis. Se enrolan en las tropas regulares y quien entra por primera vez en París es la compañía del capitán Dron de la Brigada Novena del general Leclerc y libera París. Y los españoles y las españolas tienen un papel fundamental en la resistencia. Dicho de otra manera, los españoles hemos contribuido a la construcción de la memoria democrática de Europa precisamente con nuestro exilio. Y eso hay que ponerlo en su sitio, hay que situarlo, porque de otra manera es que prácticamente parece que estamos al margen del proceso de la construcción europea. Formamos parte desde los primeros momentos. Es una ley, y antes se comentaba, que se vertebra en torno a los grandes principios del derecho humanitario: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nosotros en la ley le llamamos deber de memoria. Y le llamamos deber de memoria para hacer actos como el que estamos haciendo aquí hoy de reconocimiento y de homenaje a dos concejales socialistas que fueron invisibilizados, que quedaron en la memoria de la familia. Posiblemente en el partido los mayores lo conocerían, pero el éxito que tenéis vosotros aquí hoy es que habéis logrado trasladarlo a todo el Partido Socialista, que hay que visibilizar a nuestra gente, porque también tenemos que estar orgullosos de lo que hemos sido y también muy orgullosos de todo el proceso de construcción de la democracia en este país. Pero también tenemos que saber una cosa: la inmensa mayoría de las víctimas que pasaron por los paredones de fusilamiento, que pasaron por las cárceles, eran de la conjunción republicano-socialista, pero especialmente de la corriente ugetista y la corriente socialista. Y eso es un orgullo tener que reivindicarlo, que no vengan a achantarnos nadie. En Andalucía, por ejemplo, la inmensa mayoría de la corriente ugetista y socialista, la inmensa mayoría de las víctimas, lo hemos trabajado muy a fondo, y de la misma manera en el resto del Estado. Cuando estamos hablando de las víctimas, estamos hablando de nuestras propias víctimas. La verdad es que hemos llegado tarde, llegamos tarde en hacer estas cosas, es cierto, y hay que reconocerlo, pero bueno, las cosas se hacen cuando se pueden. Los procesos históricos cristalizan cuando se pueden cristalizar y se dan las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para llevarlo a cabo. Y ahora, evidentemente, con un nuevo gobierno socialista, con un gobierno de coalición en este caso, hemos logrado lanzar una ley muy potente que se ha convertido en un referente internacional ya. Vosotros sabéis, en este momento en el que se está produciendo la emergencia de posiciones populistas muy complicadas, estamos asistiendo a la emergencia de posiciones neofascistas que tienen mucho que ver con los años 30 o que tienen sus grandes diferencias.
en estos momentos tenemos que gritar aquel célebre grito que emana de los campos de concentración nazi: nunca más, que nunca más sucedan estas cosas. Aunque hoy tenemos que estar alerta más que nunca para que no vuelvan a suceder. Esa ley que hoy ponemos en funcionamiento es un balón de oxígeno impresionante para el derecho internacional humanitario. Me lo trasladaban los relatores de Naciones Unidas, los grupos de desapariciones forzosas e involuntarias. Es decir, estamos contribuyendo en este momento de avance del populismo a que realmente vea un país como España, un país con una democracia consolidada y con una apuesta tan potente en este momento como es la ley de memoria democrática. Y tenemos el deber de justicia y el derecho a la justicia. Hemos establecido dos derechos que hasta ahora no se habían establecido en la legislación española: el derecho a la verdad de qué es lo que ocurrió a las víctimas, y el derecho de investigación. Y el derecho de investigación de la violación de los derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura. Eso no había ocurrido todavía en la legislación española. Se habían hecho decretos de reconocimiento. Aquí hay que recordar los decretos de Pachi en relación con los reconocimientos, las reparaciones, etc. Pero trasladado a lo que es la legislación española, el derecho a investigación es fundamental. Y para eso es clave un nuevo instrumento. Y ese nuevo instrumento es un fiscal de sala que va a entender de todo tipo de violaciones durante este periodo. Y ahí Tonsu nos va a echar una mano impresionante, porque el fiscal de sala lo tenemos que nombrar dentro de unas semanas. Semana y media, ya estamos Tonsu y yo trabajando, pero depende fundamentalmente del Ministerio de Justicia para que realmente se pueda hacer algo que a veces los jueces nos han negado. Y es la idea de que, bueno, como hace mucho tiempo no hay que investigar. Ahora, a partir de este momento, se podrá investigar. Reparaciones económicas se han hecho mucho, incluso durante todo el tiempo de la democracia, con Felipe, con Suárez, con Rodríguez Zapatero, y en este momento abordamos algo que no se había abordado nunca. ¿Qué pasa con las incautaciones de bienes? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay que reparar el conjunto de tropelías que se hacen fundamentalmente con toda la represión franquista, que, como muy bien decía Pedro antes, la represión no solamente son los fusilamientos, por muy duros que sean, y las cárceles. Está la represión económica y hay otro tipo de represiones que lo recoge la ley. Y el deber de memoria. Este acto, decía, es un deber de memoria. Está en este contexto. Pero deber de memoria es que los generales golpistas no estén en sitios preeminentes. Antes se comentaba lo de Queipo. Bueno, lo de Queipo ha sido un aldabonazo. No solamente porque, evidentemente, los que sabíamos, hemos investigado, mucha gente así de la izquierda y tal, conocía quién era el genocida Queipo. También en Sevilla se conocía, y algo en Andalucía. Deciros solamente, el hecho de sacar a Queipo ha supuesto nada más y nada menos que el ABC de Sevilla recoja las conversaciones en la radio de Queipo, con lo cual la gente dice: ¿y este era Queipo? ¿Y está aquí? Es decir, se le ha dado una difusión espectacular que ha permitido que la gente vea cómo lo que planteamos está muy anclado en derechos humanos, en la razón y, sobre todo, en algo clave, que es darle dignidad y fortalecer nuestra propia democracia. A Feijóo habría que preguntarle una cosa: ¿con quién está? ¿Con las víctimas o está con el genocida Queipo? Porque sus declaraciones eran declaraciones que parecía, decía, no toquemos a los muertos. ¿Usted con quién está? ¿Con Queipo? ¿Con ese genocida que lleva a los paredones de fusilamiento a más de 45.000 andaluces y andaluzas? ¿O está usted con las víctimas? ¿Está usted con Queipo o está usted con quien mandó asesinar a Federico García Lorca? Aquella noche que le decía al capitán, al general de Granada: dale café, que era como se decía para que fusilaran a la mañana siguiente. ¿Con quién está? Y evidentemente el deber de memoria, permitidme que os lo diga, y yo creo que es fundamental, y es que todo esto que estamos diciendo aquí lo conozca la gente joven. ¿Y lo conozca a través de qué? A través de la escuela. Y os puedo dar una magnífica noticia. Desde el Ministerio de Educación y también conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría de Estado de Memoria,
hemos elaborado a este respecto los decretos mínimos de las enseñanzas donde la memoria ha entrado en la escuela. Ha entrado en la escuela. El año que viene... El año que viene os lo vais a encontrar en los libros de bachillerato. O lo vais a encontrar en los libros de bachillerato. En la ESO y os lo vais a encontrar en la historia de España del bachillerato. Y ya no como antes. Mucha gente dice, yo es que llegué, pero a mí no me enseñaron estas cosas. Bueno, era lógico que a veces no se les enseñara y que no llegaban. Es que a esa etapa no llegamos. Claro, ¿sabéis cuándo empezaba la historia del bachillerato? En Atapuerca. Hacer el recorrido hasta mediados del siglo XX costaba. Pues hemos cambiado radicalmente esto. ¿Dónde empieza la historia del bachillerato? A partir de los decretos de enseñanza mínima, en la Constitución de Cádiz, de 1812, con lo cual se estudia el siglo XIX y se estudia el siglo XX. Y diciendo muy claramente cuáles son los hitos de la democracia. Cortes de Cádiz, trienio liberal, sesenio democrático, Segunda República y nuestra Constitución. Y todos los procesos de involución que ha habido. Pero aclarando muy bien qué es lo que se estudia. Se estudia no la guerra civil. Antes se estudiaba república, guerra y dictadura, como si la república fuera la causa de que viniera la guerra. No, no, no. Ahora la república tiene un tema aparte y después se estudia golpe de Estado. Es importante estudiar el golpe de Estado porque el golpe de Estado lo hacen unos militares rebeldes contra la república y que hay guerra precisamente porque otros militares no se suman al planteamiento rebelde. Y eso es importante. Golpe de Estado, guerra y dictadura. Y después, exilio. Después, movimientos sociales antifranquistas. Antes se hacía la referencia de todos los que empiezan a encarcelarse, etcétera, con motivo del Tribunal de Orden Público, movimiento obrero, movimientos estudiantiles. Resistencia, maquis, todo eso forma parte de los decretos de enseñanza mínima. ¿Por qué me detengo un poco aquí? Porque es fundamental que esto se conozca por parte de la gente joven. Ya hemos dado el paso, yo creo que es muy importante de cara al futuro. Pues bueno, deciros que una vez que esto entre en la escuela tenemos muchas tareas pendientes. Vamos a aplicar la ley, la vamos a aplicar con contundencia, como hemos hecho con Queipo. También quedan unos cuantos generales por ahí todavía en sitios preeminentes que tendrán, o personalidades que tendrán que ir saliendo. Y desde luego, todo lo hacemos porque tenemos un deber. Tenemos un deber de memoria y tenemos un deber moral. Con las víctimas, con sus familiares, pero también esta democracia se fortalece. Se dice muchas veces, con esto damos dignidad a las víctimas. Es cierto, las víctimas no hay que darles dignidad porque nunca la perdieron. Lo que pasa es que hay que reconocérsela oficialmente. Las víctimas nunca perdieron la dignidad. Juan Carlos Iturri nunca perdió la dignidad y se fue con la cabeza alta, diciendo que él lo único que había hecho era el bien para la gente trabajadora. No perdió su dignidad, pero oficialmente hay que reconocerla. Y tenemos, a partir de esta ley, una España mejor, una España más decente y una democracia que, evidentemente, se fortalece. Porque hay una cuestión clave para la democracia, y es que el olvido es claramente incompatible con la democracia. Muchas gracias y adelante.